Hola, buenas noches. Dios te bendiga. Quiero dejarte con esta palabra esta noche. Mira, antes de irte a dormir, antes de terminar este día, pues me gustaría compartir contigo esta palabra. Y esta palabra se encuentra en Juan 19:30. Amén. La palabra del Señor dice así: Cuando entonces tomó el vinagre, Jesús dijo: todo ha sido cumplido. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu entregó el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Esta es la palabra que quiero compartir contigo esta noche con el tema de consumado es. Amén. Estas palabras, estas dos palabras tienen un gran poder en nuestra vida. El Señor dice en Juan 19:30, cuando tomó el vinagre, Jesucristo estaba en la cruz y había dicho varias palabras, amén, pero antes de él entregar su cuerpo de morir, dijo estas dos palabras con un gran poder. Cuando entonces tomó el vinagre, Jesús dijo: todo ha sido cumplido. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Bueno, primeramente la palabra consumado es una palabra griega que antes era muy utilizada. Amén. Eh, y en el Nuevo Testamento, pues sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, esta palabra era utilizada, que en griego se pronunciaría algo así como tetelestai, tetelestai, algo así, hermanos, amén. Una palabra que se usaba en ocasiones muy puntuales. No era una palabra que se usaba siempre, como cuando decimos, ok, ¿verdad? Esa palabra creo que es una palabra que la decimos en todo el mundo. Todo el mundo cuando te dicen, oye, puedes hacer esto, ok, es ok, una palabra que decimos casi en cualquier parte del mundo, amén. Ya se hizo muy internacional esta palabra. Bueno, pues esta palabra se utilizaba en momentos eh, importantes, amén. Era una palabra común, pero no se usaba para un vocabulario normal, sino se usaba en momentos muy importantes, tales como cuando alguien debía algo, hermanos, cuando alguien debía algo y terminaba su pago, él podía decir consumado es, amén, y terminaba esa deuda que tenía con esa persona. Otro momento donde se podría usar esta frase es cuando terminaban una obra de arte. Usted ve que los griegos eran grandes escultores y hacían o hacían una pintura, pero era por regular más bien obras arquitectónicas como construcciones o como esculturas, y cuando ellos terminaban, admiraban su obra y ahí también podían decir consumado es. Amén. Otra parte donde se utilizaba esta frase era el sacerdote cuando le llevaban al templo el cordero para el sacrificio. Amén. Después de haberlo examinado, después de haberlo revisado y ver que ese corderito venía bien, sin ningún defecto, sin ninguna herida, sus dientes bien, todo bien, lo revisaba, porque acuérdese que para los sacrificios era lo mejor, amén, no era cualquier animalito. Ellos, los sacerdotes, eran los encargados de revisar que este corderito viniera en buenas condiciones y bien, porque iba a ser ofrecido a Jehová. Entonces, cuando el sacerdote revisaba este corderito y se daba cuenta que estaba perfectamente bien para ser entregado a Jehová, el sacerdote también podía decir esa frase: consumado es, estaba perfecto, estaba bien hecho. Entonces, Jesús en la cruz, hermano, dice estas dos palabras: consumado es. Pero no solo fueron estas dos palabras, hermano, no solo eran palabras, sino que realmente Jesús estaba admirando lo que él había hecho. ¿Y qué había hecho? Darnos la redención a usted y a mí. Amén. Cuando Jesús dice estas palabras en la cruz, automáticamente, hermano, descienden bendiciones sobre todo aquel que decide aceptar a Jesús en su vida. Amén. Antes de que Jesús fuera a la cruz, acuérdense que los fariseos y los escribas y todos los judíos, hermano, pensaban que Jesús había venido para terminar con sus costumbres, para terminar con sus ritos, para terminar con la ley de Moisés. Pero Jesús, sabiendo que ellos pensaban esto y que incluso se lo decían, Jesús les dice: oye, yo no he venido a abrogar la ley. Y esto viene en Mateo 5:17. Déjenme que la lea.
Aquí está Mateo 5:17. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesucristo no vino a quitar las costumbres que ellos tenían. Ellos tenían una serie de rituales, una serie de acciones que ellos hacían que habían sido dadas desde que la ley fue dada a Moisés. Pero cuando ellos empezaron a ver que Jesús hacía cosas que ellos no hacían, ellos pensaron que Jesús estaba hablándoles de otro evangelio, que no era el que ellos conocían, que no era la ley de Moisés. Entonces ellos de antemano se pusieron alerta y pusieron una barrera entre Jesús y ellos. Pero Jesús les dice que yo no vine a hacer que la ley sea abrogada. ¿Qué quiere decir abrogada? Sea quitada, sea terminada, sea interrumpida. Le dice, ni a los profetas, sino que he venido para hacer que la ley se cumpla. La ley se cumple en Jesucristo. Amén. Él tomó toda esa serie de cosas que ni usted ni yo hubiéramos podido hacer. Incluso el pueblo de Israel era muy difícil cumplir con la ley, porque era muy difícil. Era algo que ellos hacían, pero lo hacían por costumbre, por obligación, por tradición, pero ¿sabe qué? No por amor. Esto ya estaba de más, hermano. Dios no se agradaba con que ellos hicieran estas cosas, pero por una costumbre, por una tradición y no por amor. Entonces Jesús les aclara y les dice, no, yo no vine a hacer que la ley se invalide, yo vine a que la ley se cumpla. Cuando Jesús dice estas palabras en la cruz, consumado es, automáticamente nos dio vida. Amén. Perdonó todos nuestros pecados, anuló el acta de decreto que estaba en contra nuestra. Había un acta de decreto para cada uno de aquel que no aceptara el sacrificio de Cristo Jesús. Pero Jesucristo en la cruz, esa acta la anuló. Esa acta de cuenta que estaba en medio de Dios y de usted. Era algo que estaba en contra de usted, donde ahí decía todas las cosas que usted había hecho en contra de los mandatos de Dios. Pero Jesús en la cruz dice que anuló esa acta de decreto y la clavó ahí en la cruz del Calvario. Amén. Desarmó a los poderes y a las potestades, hermano. Y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en un desfile triunfal. En los tiempos bíblicos, cuando un